bueno, realmente yo creo que esto de la pandemia nos ha cogido a todos un poco con el pie traspuesto, entre comillas, ¿vale? Y de la noche a la mañana tuvimos que pasar de un modelo de trabajo y un modelo de vida, podríamos decir, al completo, que era eminentemente presencial, a un modelo tele, un modelo, lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿vale? Un modelo a distancia en su gran mayoría, incluido también los servicios relacionados con la salud, obviamente, ¿vale? Realmente en una primera fase se implementó, bueno, asistencia telefónica. De hecho, por ejemplo, en el caso de España tenemos servicio especializado en COVID para si tienes síntomas y demás, lo cual te atienden médicos vía telefónica, pero también se han implantado servicios de teleasistencia mediante sistemas de videoconferencia integrados en las aplicaciones móviles, en la mayoría de los casos en las aplicaciones móviles o no integrados en aplicaciones y directamente vía web. Desde un punto de vista regulatorio, son muchísimos los flancos, digamos, que hay que cubrir. Nombrabas antes la normativa de protección de datos, sin duda alguna. Europa, como sabéis, tiene probablemente el que podríamos considerar uno de los principales estándares a nivel mundial. Y lo llamo estándar porque la realidad es que se está convirtiendo en eso, se está convirtiendo en una especie de estándar, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que incluso países que siempre habían rechazado, en los cuales incluso no existía ese concepto de protección de datos como tal, desde un punto de vista jurídico, como puede ser Estados Unidos, pues ya hay múltiples estados de Estados Unidos, California, Minnesota, hay diferentes estados que están estableciendo, en Nueva York incluso, que están estableciendo normativas estatales. Ahora lo que queda es el siguiente paso, que es la normativa federal, que esa va a ser un poco más complicada, pero bueno, está en camino de. No son normas que realmente sencillas de cumplir. La realidad es que no son normas sencillas de cumplir, son normas realmente complejas de cumplir porque van mucho más allá del mero formalismo de cumplimiento y entran, digamos, en un nivel de cumplimiento mucho más by design, digamos, ¿no? Es decir, si tú vas a montar una teleconsulta mediante un sistema de videoconferencia, una teleconsulta de temas de salud, bueno, si es mental o si es de otra tipología. Tienes que diseñar el sistema, no a nivel tecnológico solo, sino de los procesos, pensando siempre en la privacidad del usuario, en el cumplimiento de la normativa de privacidad. Eso es lo que se llama el privacy by design y el principio de accountability del reglamento. Y otra de los flancos clarísimos que está directamente relacionado, el tema de la ciberseguridad. En Europa y en la mayoría de los países de América Latina, no en todos, pero muchos de ellos, se están aprobando normativas específicas en materia de ciberseguridad, en materia de seguridad de la información y particularmente dentro del ámbito de la ciber. En Europa tenemos una directiva comunitaria y bueno, múltiples normas de ámbito nacional aprobadas por los diferentes estados. En el caso de España, recentísimamente un reglamento nacional que desarrolla parte de esa ley, establece parte de la ley de la que transponía la directiva y nos establece una serie de obligaciones que sin duda alguna plataformas de este tipo tendrían que cumplir, sin duda alguna, ¿vale? ¿A qué te enfrentas si no cumples con esto? Pues básicamente, como todo en la vida, te enfrentas a sanciones, obviamente, sanciones administrativas, pero también a un tema, como digo, determinante, que es el reputacional. Es decir, pongamos un ejemplo, una aseguradora privada del sector sanitario lanza una aplicación móvil, por ejemplo, en el cual los usuarios pueden hacer teleasistencia médica, realizar consultas médicas a distancia desde la propia aplicación. Bueno, te tienes que enfrentar a posibles sanciones derivadas de incumplimiento de normativa de protección de datos, posibles sanciones derivadas de incumplimiento de normativa de ciberseguridad, y al mismo tiempo tienes otra serie de retos, como decía, otra serie de flancos, como son, por ejemplo, la normativa de autonomía del paciente. Que en España particularmente tenemos la regulación, digamos, que regula la relación entre el paciente y el médico, digamos, el médico o el centro médico del que depende ese médico. Y el problema que tenemos, como digo siempre, y esta es la parte que imagino que Javier después introducirá, es la identificación. Es absolutamente determinante saber quién está detrás. ¿Por qué? Porque, uno, vamos a intercambiar con él información absolutamente privada. O sea, es probablemente la esfera más privada de
de un usuario, digamos, de un paciente, que son sus datos sanitarios y todas las circunstancias que hay alrededor de esos datos sanitarios. Por otro lado, tenemos que identificarlo y tenemos que identificarlo, como dice el reglamento europeo, en el mayor grado de confianza posible, desde un punto de vista de la seguridad y la identificación, el mayor grado de confianza posible, y al mismo tiempo tenemos que garantizar la integridad de la información que nos estamos intercambiando. ¿Por qué? Porque imaginemos que el médico a distancia realiza un diagnóstico X, ¿vale? Y ese diagnóstico posteriormente es erróneo y se producen X daños para el usuario, ¿vale? Voy a poner ese ejemplo bueno, que pensando mucho en esa vía norteamericana que decías antes, ¿vale? De reclamaciones y de demandas por daños y perjuicios derivados del derecho de daños norteamericano. Y en ese punto es determinante saber cuáles son los diagnósticos que se hicieron, por qué se hicieron, en base a qué esa información se hicieron, es absolutamente determinante poder garantizar voy a llamarlo, cadena de integridad y a su vez cadena de custodia de todas esas evidencias, en este caso electrónicas, porque las tendríamos en formato electrónico. Como veis, al final es un conjunto de elementos que tenemos que tener en consideración. Y hay más, obviamente hay bastante más, temas contractuales y demás, más relativos a información y transparencia en relación al paciente, pero específicos en temas de electrónico, para mí esos serían como los 3 topics principales que yo miraría y atendería de entrada, ¿vale? Luego, obviamente, cuando entraras a cada uno de los modelos, pues aparecerían muchísimos más flancos derivados.